Hola, buenos días a todos. Soy Javier Margallo, R4 de COT, del Complejo Hospitalario Navarra, y hoy vamos a dar una sesión sobre epicondilitis y un poco revisión sobre su tratamiento. Bien, para empezar, unas pinceladas sobre la epidemiología de esta patología. Saber que es la causa más frecuente de dolor en el codo, que la incidencia es bastante alta, aproximadamente entre el 1 y el 3% de adultos de edad media por año, y la incidencia entre sexos es igual, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Suele presentarse en pacientes que trabajan con herramientas pesadas y que realizan sobre todo movimientos repetitivos con el antebrazo. Y además suele afectar al brazo dominante, ya que es el brazo que más usamos para trabajar y para realizar este tipo de movimientos. Además de esto, clásicamente también es conocido como codo de tenista, ya que se presenta en gran variedad de jugadores de tenis, principalmente amateur, y sobre todo al realizar el gesto del revés a una mano pues aquellos jugadores que no tienen un buen grip o la técnica no está muy depurada, pues es cuando suele aparecer. Entonces, cuando hablamos de epicondilitis, pues bueno, el término itis normalmente refiere a inflamación, pero en este caso se ha demostrado que más que una inflamación de la inserción de los extensores de la muñeca, la epicondilitis es como una tendinosis, una degeneración de la inserción de los extensores. Y cuando hablamos de los extensores, el origen está situado en el extensor carpis radialis brevis, que es el músculo que se suele afectar. Aparte de esta degeneración, algunas de las teorías que hablan sobre la causa de este daño a la inserción del tendón, pues es que alguna patología articular, como inflamación de la cápsula, podría dañar la inserción con movimientos de flexo-extensión del codo, o incluso hay algún autor que habla de que podría ser una manifestación de un codo inestable, debido a la relación de este músculo, del extensor carpis radialis brevis, con el ligamento colateral lateral cubital, como podemos ver en la siguiente imagen. Aquí vemos un estudio anatómico en el que estudiaban el origen de este músculo y la relación con el resto de extensores de la muñeca, y vieron que la inserción del extensor carpis radialis brevis pues es puramente tendinosa en comparación con el resto de extensores, que tenían parte también muscular. Esto hace que el riego sanguíneo a esta parte del músculo pues sea menor, debido a que los tendones no tienen vasos sanguíneos, y pues tendría menos capacidad de regeneración en caso de sufrir algún tipo de daño. Por eso es el que se suele afectar con más frecuencia. Además de esto, pues se vio que es un músculo que tiene relación con la cápsula articular de la articulación radiocapitelar, y además de eso tiene también relación con el nervio interioso posterior, como veremos más adelante. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la epicondilitis, pues bueno, suele ser un diagnóstico clínico, y el paciente nos cuenta dolor en cara lateral del codo, con irradiación típica hacia el antebrazo y una disminución en la fuerza de agarre de objetos. Además existen test como el test de Thompson, que sería el dolor con la extensión de la muñeca en contrarresistencia, dolor con la extensión del tercer dedo, ya que la base del tercer metacarpiano es donde se insertaría este músculo, y también puede aparecer dolor cuando realizamos flexión de muñeca de forma pasiva. Ahí en la imagen vemos cuál sería el punto de inserción del tendón, que es el principal punto que doloría la palpación. Y bueno, recordar pues que el diagnóstico es clínico, aunque luego nos podemos ayudar de pruebas de imagen, como vamos a ver a continuación. Entonces, en cuanto a pruebas de imagen, pues bueno, siempre es útil pedir una radiografía API lateral de codo, principalmente para descartar otras patologías, pero también en un 20% de los casos pues podemos observar que existen calcificaciones a dicho nivel, que indicarían pues un nivel de degeneración ya avanzado de la inserción del músculo. También es muy útil el uso de ecografía, sobre todo de manos expertas y con un buen manejo de la misma, que podría llegar a ser la prueba diagnóstica más útil. En ella veríamos pues un tendón adelgazado
hipocogénico y si metemos el Doppler, pues veríamos un aumento de vascularización de la zona. Y por otro lado, pues bueno, la resonancia magnética, pues que sería la prueba más reproducible y menos operador dependiente, y veríamos un aumento de señales en secuencias T2. Pero bueno, normalmente no hay que llegar a esto y recordar que aunque las lesiones estructurales muchas veces no tienen por qué correlacionarse con la clínica del paciente. En ocasiones hay pacientes que no veríamos nada en las pruebas diagnósticas, pero el dolor que presentan es bastante elevado y viceversa. Pues bien, aparte de realizar el diagnóstico, pues bueno, es bueno descartar otro tipo de patologías, principalmente de las que tenemos aquí, pues las radiculopatías, la presencia de alguna fractura oculta y inestabilidad del codo, o sobre todo el síndrome del túnel radial, que son las patologías con las que más nos pueden confundir. En cuanto al síndrome del túnel radial, pues bueno, comentar que, como bien sabéis, es una compresión del nervio interoso posterior, que es ramal radial, a nivel del supinador, y es un dolor que los pacientes que tienen este síndrome pues tienen dolor localizado unos 5 centímetros más distales del epicóndilo lateral. Además, es típica el dolor con la supinación contra resistencia y también el diagnóstico es clínico, ya que suele producir una compresión dinámica. Entonces, pruebas como electromiografía pues suelen dar falsos negativos y no son muy sensibles para esta patología. Es importante saber distinguir bien entre el síndrome del túnel radial y el epicondilitis, porque pues muchas veces se puede confundir por el tipo de dolor y la zona a la que duele, y el tratamiento pues sería distinto. Y bueno, para empezar con el tratamiento, pues bueno, comentar que la mayoría de las epicondilitis se van a resolver espontáneamente sin tratamiento o con tratamiento conservador entre 6 meses y 2 años de evolución. Por lo tanto, lo principal es conocer que normalmente se van a pasar, paciencia, e intentar alargar el tratamiento conservador lo máximo posible para evitar llegar a quirófano. Para empezar el tratamiento, pues bueno, lo primero, como hemos dicho, siempre tratamiento conservador. Está indicado pues tratamiento rehabilitador, tratamiento con infiltraciones de la zona del epicóndilo, o luego pues bueno, el típico brazalete, o también se puede utilizar una férula de muñeca para evitar la extensión de la misma. Aquí vemos una tabla de un metaanálisis que comparaba tipos de tratamiento conservador, en el que se vio que la terapia física, la electrofisioterapia, obtenía buenos resultados en cuanto a disminución del dolor, la fuerza de agarre del paciente y luego en varias escalas funcionales. En cuanto a la infiltración del epicóndilo, pues bueno, analizaron también varias sustancias como corticoides, PRPs, toxina botulínica, y dieron cuenta que no existía diferencias entre PRPs y corticoides, y la única que tendría menos resultados pues sería la infiltración de toxina botulínica debido a los efectos adversos que podría tener, sobre todo en pérdida muscular y de fuerza. Por lo tanto, no estaría indicada. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál es la mejor infiltración o con qué infiltramos, bueno, lo que más se suele usar son los corticoides, que lo único que han demostrado es que tienen un efecto de mejoría a corto plazo, pero a largo plazo podría tener un efecto rebote y tener un efecto deleterio para esta patología. Como hemos dicho antes, la toxina botulínica pues no estaría indicada, y como vemos abajo, pues en un estudio en el que comparaban la inyección de PRPs contra corticoides, pues se vio que a las 4 o 8 semanas de post-tratamiento los corticoides tenían una mejor respuesta, un mejor índice de tratamiento, pero si analizábamos los resultados a las 24 semanas, pues los resultados eran mejores en el grupo con inyección de PRPs, en escalas de dolor y funcionales. Esto pues podría deberse sobre todo a lo que hemos dicho antes, de que no es una inflamación del tendón, sino es más una degeneración, y ahí los PRPs podrían tener algo más de función. Pero bueno, hay otros estudios, como vamos a ver ahora, en el que se comparó, en este caso, la inyección de PRPs suero salino o sangre autóloga
y se vio que no existían diferencias significativas en ninguna de las tres categorías, donde analizaron también escalas de dolor con el VAS, la fuerza de agarre y escalas funcionales. Por lo tanto, tampoco es una indicación clara la inyección de PRPs. En la mayoría de estudios se observa que no existe gran diferencia entre qué sustancia infiltremos. Lo único que se ha demostrado es que los corticoides son eficaces a corto plazo, pero que podrían tener ese efecto deleterio a largo plazo y que en las otras sustancias pues no habría grandes diferencias. Incluso la inyección de suero salino podría ser efectiva. Bueno, para hablar del tratamiento quirúrgico ya, pues bueno, la principal duda que nos tenemos que plantear al principio es si se va a realizar una cirugía abierta o artroscópica, pero el objetivo suele ser el mismo, que es la resección de la inserción del extensor radial del carpo brevis. Aparte de esto, pues se pueden asociar otro tipo de gestos, como es la denervación de la zona, decorticación del epicóndilo o la apertura del túnel radial. Si nos fijamos un poco en la tabla de la derecha, vemos un estudio que comparaba cirugía abierta contra cirugía artroscópica y se vio que a la semana de tratamiento las escalas de dolor eran menores en los que se habían realizado una cirugía artroscópica. Sin embargo, al alta de la consulta, pues ya los resultados se igualaban y no había diferencias entre los resultados. Por lo tanto, ambos tratamientos serían correctos, obteniendo unos resultados entre un 80 y un 90% de buenos resultados. En cuanto a los gestos asociados que hemos dicho antes, pues bueno, aquí en un estudio donde realizaban estos 4 gestos que plantean, como serían la denervación del epicóndilo, la resección del nódulo de sanación angiofibroelástico, la decorticación del epicóndilo y la apertura del túnel radial, asociaban los 4 de manera sistemática en toda la cirugía de epicondilitis, donde obtuvieron resultados superiores al 90% de buenos resultados. Sin embargo, nosotros nos planteamos si estos 4 gestos eran necesarios, porque muchas veces, sobre todo la apertura del túnel radial, pues podría tener alguna complicación. Por lo tanto, aquí, como vemos en otro estudio en el que se planteaban si la apertura del túnel radial era efectiva o no, bueno, se hicieron el grupo control y el grupo de intervención, en el que en uno realizaban la cirugía de epicondilitis con la resección de la inserción del tendón, y en el otro asociaban lo mismo con la apertura del túnel radial. Y se vio que a los 6 meses de tratamiento pues no existían diferencias significativas. Por lo tanto, nos llevaría a pensar que la apertura del túnel radial pues no estaría indicada de rutina en la cirugía de epicondilitis y pues se reservaría para igual casos refractarios y no hayan funcionado el tratamiento inicial. Y aparte, pues que es importante diferenciar estas 2 patologías y hacer un diagnóstico inicial correcto y no confundir ambas patologías por si una fuera la otra y hacemos la cirugía contraria. Bueno, aquí tendríamos unas imágenes de lo que sería la cirugía abierta. En cuanto expondríamos el epicóndilo, tendríamos abajo el extensor común de los dedos y arriba el primer radial, el extensor longus del carpo. Tendríamos que abrir la fascia entre ambos músculos y separarlos, donde ya nos aparecería pues, esta zona de degeneración, que sería la inserción del extensor brevis, y es lo que habría que resecar. Posteriormente, pues cerraríamos la fascia, subcutáneo y piel. Y bueno, por otro lado, pues el tratamiento artroscópico, pues bueno, los objetivos serían prácticamente los mismos: la resección de la inserción del tendón, con las ventajas teóricas de la artroscopia, de una mejor recuperación, una más rápida, una incorporación laboral también más rápida, y además la posibilidad de valorar la articulación y asociar algún gesto articular o alguna plica que podamos ver en articulación que nos pueda ayudar. Como vemos en el estudio de abajo, en donde se comparaban ambas técnicas, pues bueno, se vio que a los 2 años no existía diferencias en cuanto al dolor, fuerza de agarre y en escalas funcionales, pero sí que se vio que en el tratamiento artroscópico pues tenían una
incorporación laboral y una alta más temprana con menor dolor postoperatorio. Y por último, comentar otra técnica que sería la tenotomía percutánea, que también es muy válida y que se podría hacer tanto guiado con ecografía como con un mini open. Y consistiría pues en lo mismo, en desinsertar la inserción del tendón pues con una aguja o con un bisturí percutáneo para conseguir el mismo efecto. Esto se ha visto que tiene una recuperación más rápida que la técnica abierta, y los resultados en cuanto a mejoría del dolor pues serán similares, como vemos en el estudio a la derecha. Y por último, comentar pues una revisión sistemática que se hizo de los 3 tipos de tratamiento que hemos comentado: la cirugía abierta, la cirugía artroscópica y la cirugía percutánea. Y se observó que había mejores resultados en la técnica abierta y artroscópica, que el dolor era menor en el postoperatorio en la artroscópica y en la percutánea, pero sin embargo las tasas de complicaciones eran similares en las 3 técnicas y el nivel de satisfacción del paciente también era similar. Por lo tanto, no destacaban una técnica sobre la otra, y las 3 técnicas son válidas, y a día de hoy, con la bibliografía existente, pues la técnica a elegir pues sería elección del cirujano según su experiencia y con lo que se encuentre más cómodo. Por último, como conclusión, pues bueno, comentar que la gran mayoría se resuelven espontáneamente y en un plazo de 6 a 2 años, por tanto, el tratamiento conservador inicialmente, paciencia e intentar no llegar a la cirugía, que se suele llevar en un 5 o 10% de los casos. Que la inyección con corticoides, pues bueno, mejoraría a corto plazo, pero a largo plazo podría tener un efecto deleterio. Por lo tanto, no habría que plantearse otro tipo de infiltraciones, y que no existe superioridad en ningún tipo de tratamiento a día de hoy en cuanto a tenotomía percutánea, cirugía abierta o artroscópica. Por lo tanto, la elección de cualquiera de los 3 pues debería ser en función de gustos del cirujano y de lo que les encuentre más cómodo. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.